Hermanos, el nombre de la enseñanza de esta mañana lleva o tiene el título de Esperanza, riquezas y poder de los creyentes en Cristo. Y mayormente nuestra enseñanza va a estar ubicada del versículo 18 hasta el versículo 23. Y para ello, hermano, debemos de recordar lo que la semana pasada pudimos considerar. Uno de los motivos divinos por los cuales Pablo está intercediendo en oración por los santos y fieles de la iglesia de Éfeso es que él está pidiendo, recuerden el versículo 17, espíritu de sabiduría, y también está pidiendo revelación para que los creyentes, y escuchen hermanos, para que los creyentes continúen creciendo en el conocimiento de Cristo. Estas cosas que está pidiendo Pablo, sabiduría y revelación, son para poder crecer y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. La iglesia, hermano, tiene que continuar perfeccionándose. La iglesia tiene que continuar siendo alimentada por la palabra de Dios. Y esto se va a hacer evidente cuando los miembros, de manera unánime, es decir, de manera conjunta, de manera congregacional, puedan abrazar y vivir la doctrina que las mismas escrituras nos están revelando. Cuando la iglesia, hermanos, realmente está creciendo, es porque está creciendo conforme al conocimiento que Dios nos está dando. Y ese conocimiento está obrando en la vida de los creyentes, que son los miembros que hacen la iglesia local, y esta iglesia local se ve en su vida práctica. El conocimiento se ve, hermanos. Realmente lo que nosotros aprendemos a través de la palabra de Dios se muestra y se hace evidente cuando nosotros vivimos la vida cristiana que Dios nos está llamando a vivir. ¿Sale? Pablo sabe que cada verdad, hermanos, revelada por la palabra de Dios, no solo debe de ser conocida, sino que también debe de ser entendida. No solo es conocimiento, no solo es estar llenando nuestras mentes de información acerca de Dios, sino que esa información realmente la podamos nosotros entender. Por esta razón, hermanos, es que el complemento de la oración de Pablo, cuando Pablo está diciendo, Padre, yo pido por esta iglesia, por los hermanos, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿para qué? Dice el versículo 18 de nuestra escritura, alumbrando, les voy a leer desde el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, el complemento de la oración de Pablo es que ese conocimiento que ellos ya están recibiendo y que día con día va ejercitándose en sus mentes y en sus corazones, cause en la mente de los hombres, en su entendimiento, que pueda traer luz, que haya alumbramiento, que alumbre realmente los ojos del entendimiento de cada una de esas personas. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que Pablo, perdón que sea repetitivo en esta parte, pero quiero que quede realmente asimilado por sus mentes. Pablo está pidiendo que ese conocimiento que está siendo dado cada vez más por Dios, no solamente se quede ahí, sino que realmente alumbre los ojos de su entendimiento. ¿De qué sirve, hermanos, que nosotros tengamos unos fósforos y una vela si cuando se va la luz no sabemos usar esos fósforos y esa vela? El conocimiento lo tenemos, pero si no podemos ser alumbrados para poder utilizarlo cuando realmente nos es necesario usarlo, no tiene caso. Sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que Dios requiere, sabemos lo que Dios demanda, pero si realmente no lo aplicamos, ¿qué caso tiene? No tiene ningún caso. Por esa razón, Pablo pide que ese conocimiento alumbre los ojos de su entendimiento. Pero, hermanos, la versión griega de este texto, cuando dice alumbre los ojos de su entendimiento,
tiene mayor razón, tiene un mayor énfasis cuando lo traduce de la siguiente manera. Dice, alumbre los ojos de vuestro corazón. ¿Okay? Alumbre los ojos de vuestro corazón. Pablo, hermanos, no está pidiendo que estos hombres sean iluminados con el conocimiento para que tengan nuevas verdades y esto los lleve a nuevas interpretaciones y nuevas maneras de vivir. Eso no es lo que está pidiendo Pablo. Normalmente este texto lo ponen de esa forma. Debemos de ser alumbrados. Y ahí es cuando la vida del cristiano literalmente se desvía. Porque empieza a creer que el conocimiento que tiene de Dios debe de alumbrar a cosas sobrenaturales. Y no es así. Lo que Pablo realmente está pidiendo, en este caso dijimos, es que ese conocimiento que ya han recibido acerca de Dios en Cristo continúe creciendo de manera activa y que sea progresiva. Que no se quede simplemente en decir Cristo me ama, Cristo me salvó y eso es todo. Sino que realmente el cristiano pueda tener los argumentos necesarios, como dice Pedro, que para todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Que realmente, hermanos, cada uno de nosotros, en cada una de las actividades que tenemos y donde Dios nos ha puesto, podamos verdaderamente responder a las personas con argumentos que vayan y que realmente afecten sus conciencias y sus corazones de los hombres. Que no se queden solamente en opiniones, hermanos, que realmente los hombres nos hagan ver literalmente como locos, como payasos, ¿sí? Que nuestros argumentos realmente proporcionen evidencia verdadera, palpable, ¿de qué? De que conocemos a Dios, de que realmente hemos estado con Él. Que si hemos de decir arrepiéntete en el nombre de Cristo o perecerás, podemos mirar a través de la Escritura y podemos decirles por qué es necesario que ellos se arrepienten, de qué se deben de arrepentir, por qué se deben de arrepentir, ¿sí? Cada una de esas cosas, hermanos, vienen en la Escritura y cada una de ellas nosotros las debemos de conocer. Entonces, este conocimiento, dijimos, debe de ser de manera activa y debe de ser de manera progresiva. ¿Okay? ¿Para qué, hermanos? Para que aclare la visión de nuestros propios corazones. La palabra alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, la palabra alumbrar significa precisamente aclarar. Quiere decir que ya conocemos, por eso Pablo dice, ya hay conocimiento, pero ese conocimiento debe de ser visto verdaderamente a la luz de lo que Dios quiere que nosotros lo veamos. No como nosotros lo creamos, sino como Dios lo está dando. Por eso alumbrar quiere decir aclarar. Y Pablo está pidiendo, Señor, que ese conocimiento que tú ya les diste aclare cada vez más la visión que ellos tienen en sus propios corazones. Y esto es realmente hermoso, hermanos, es realmente maravilloso, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar en el corazón, que es nuestro ser interno, de donde parte todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, es que nosotros podemos ver que realmente cuando Dios viene a nuestras vidas, lo primero que afecta es ese ser que hay dentro de nosotros, a nuestro corazón, y posteriormente a nuestra conciencia, para que nuestro corazón y nuestra conciencia puedan hablar una misma cosa. ¿Qué pasa cuando esto no es así? Cuando no es de esa manera, yo con mis labios digo que creo en Cristo, pero mi comportamiento parece que es como si viviera o fuese yo un hijo del diablo. Entonces no puede ser. Por eso es que el conocimiento de Dios tiene que afectar nuestra conciencia y también nuestros corazones. Y esto, dijimos, debe de ser así, ya que el pecado, hermanos, en la vida del creyente sigue presente. Es un hecho, hermanos. El pecado en la vida del creyente va a seguir presente. Por tanto, necesita constantemente recordar la insuficiencia en su propia justicia. Es decir, el cristiano debe de recordar que si está delante de Dios es por causa de Cristo y no por algún mérito propio que ellos mismos tengan. También debe, una vez que el cristiano entiende esto, hermanos, que es insuficiente su propia justicia, esto lo va a poder llevar a abrazar la plenitud
de las excelencias divinas en las doctrinas bíblicas que presentan a Cristo como Señor y Salvador dentro de su Evangelio. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que no hay justicia propia, entonces, hermanos, decimos: estoy condenado. Si ustedes han tenido la oportunidad de poder leer el libro de El Peregrino, de John Bunyan, él empieza precisamente con esa introducción. En este caso, Cristiano, que es como se llama el autor, el personaje principal, él empieza a leer este libro, y este libro le habla, y le empieza a decir que viene destrucción, le empieza a decir que está condenado, le empieza a decir que va a sufrir las consecuencias por haber abandonado, por haberse entregado a la ciudad de destrucción. Y entonces él se empieza a preguntar y está triste, está acongojado. ¿Por qué? Porque él no quiere pasar eso. Pero dice: pero ¿cómo puedo escapar de ello? ¿De qué manera yo puedo huir de esa condenación, de esa destrucción? Y entonces se da cuenta que en la propia palabra, a través del Evangelio, a través, en este caso, evangelista, que es el otro personaje que aparece ahí, es donde le da cuenta y le hace saber que no todo está perdido, que no todo tiene por qué terminar mal, que hay esperanza si realmente huye y escapa de ese lugar. Pero para poder huir y para poder escapar de ese lugar, hermanos, él necesita darle totalmente la espalda a ese mundo. La pregunta es si nosotros le hemos dado también la espalda al mundo. Porque si aún estamos mirando al mundo y codiciando al mundo y mirando y deseando cada una de esas cosas que hay atrás en el mundo, entonces realmente no queremos escapar. Realmente no queremos vivir como Dios nos los está pidiendo. Por eso nosotros necesitamos mirar a este libro, la Biblia, la palabra de Dios, la que nos va a mostrar el camino hacia la vida eterna. El mal entendimiento, hermanos, de estas verdades, ¿cuál verdades? Que el conocimiento que Dios nos da debe de ser progresivo y debe de alumbrar cada vez más nuestro entendimiento, ha encaminado a que las iglesias caigan en interpretaciones equivocadas y en consecuencias genere vidas equivocadas. Y nosotros lo vemos, hermano. ¿Qué pasa cuando algunas iglesias, y esto lo digo, hermanos, no metiéndome mucho en ello, pero ¿qué pasa cuando algunas iglesias, ellos participan de las ordenanzas de la Santa Cena y comparten la cena con toda la iglesia de manera general? Ellos creen que lo están haciendo porque está escrito, dicen: dáselo a todos. Pero el Señor, dentro de su palabra, pone límites para poder inclusive restringir esa parte a aquellas personas. Ellos hacen partícipes inclusive de la cena a niños, bautizan inclusive a los niños, cuando los niños no tienen todavía un entendimiento de la fe y el arrepentimiento en Cristo. ¿Por qué lo hacen? Porque solamente toman la Escritura y porque está ahí escrito, ellos quieren ser bíblicos, pero terminan torciendo literalmente toda la palabra del Señor. El mal entendimiento de este conocimiento que está en las Escrituras nos va a hacer vivir de manera incorrecta. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo está diciendo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, lo que él realmente, hermanos, está pidiendo es que lo que ellos conocen pueda realmente mostrarse tal y como Dios lo está usando para su iglesia. Para la iglesia es como ellos deben de tener. Entonces, ¿y cómo lo va a ver, hermanos? ¿Cómo Pablo va a mostrar en este caso cada una de estas cosas? Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué? ¿Para qué quiere que haya este entendimiento? La misma Escritura nos lo va a decir. Para que sepáis, dice el número 1, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa es la primera parte. Él quiere que el conocimiento de Dios que le ha dado a la iglesia pueda alumbrar los ojos de su entendimiento para que ellos sepan cuál es la esperanza a que ellos han sido llamados. Número 2. También para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Y número 3, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero? Esas 3 causas, hermanos, que nos marca la Escritura, son precisamente las causas por las cuales Pablo quiere que el conocimiento de Dios en los creyentes pueda ser aclarado. Porque ellos, cuando están empezando a creer, no alcanzan a ver literalmente todo el plan de Dios a través de la creación. Algunas veces nosotros, cuando venimos a Dios, creemos que somos tan afortunados. Somos afortunados, hermanos, pero nos encerramos tanto en nuestro mundo que no vemos lo que Dios está haciendo de manera general, de manera prolongada. Cuando Dios viene a nuestras vidas, hermanos, viene de manera individual, ¿sí? Y eso es nuestra primera parte. La primera parte, para que los ojos de los creyentes sean alumbrados, dice, es para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos, para la cual la iglesia de Éfeso fue llamada? Primero que debemos de saber es que existe una diferencia entre el pensamiento de Dios y lo que nosotros creemos. ¿Sabe? Es una diferencia abismal, hermanos. Es una diferencia totalmente enorme. No la podemos llegar a contemplar. No la podemos alcanzar a medir. Lo que nosotros pensamos y lo que piensa Dios van en caminos opuestos. Chocan literalmente. Por esta razón, Pablo, en estas primeras palabras, dice, para que sepan. ¿Sale? La iglesia debe de saber primero que alumbrar los ojos de su corazón es para que sepan. No por lo que ellos creen que han sido llamados, sino por lo que Dios ha dicho que nos ha llamado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te ha llamado? Porque esa es una pregunta que está dentro del texto. ¿Por qué Dios me ha llamado? Hermanos, el llamado de cada creyente que nosotros tenemos como personas en Cristo, sabemos que se manifiesta primeramente de manera individual. Siempre va a ser así, hermanos, siempre de manera individual. ¿Cómo? Dios obra a través de la mamá, del conocido, de la prima, de la tía, del que sea. Y esa prima, tía o conocida va a llevar siempre por necesidad, hermanos, siempre llevamos nuestras peticiones ¿a quién? A la iglesia. ¿Sale? Siempre las va a llevar. Y querramos o no, Dios, al estar nosotros orando dentro de la iglesia local, pidiendo, Dios no es ajeno a las peticiones de cada uno de nosotros. Si en el Señor está que nosotros seamos llamados, Él lo va a hacer. Por eso es que primeramente nuestro llamamiento es individual. Este llamamiento parte desde el hecho de que somos primeramente confrontados con la Escritura. El Espíritu Santo viene, nos convence de pecado, nos convence de juicio y nos convence de justicia. ¿Sí? 3 cosas que obra el Espíritu Santo en el creyente. Pecadores que hemos fallado en contra de Dios. Somos enemigos de Dios. Por causa de eso, Dios es justo en hacer un juicio sobre nuestras vidas. Y lo más justo que puede hacer para nuestras vidas es darnos justicia. Y su justicia es darnos lo que nos corresponde. Si yo soy un hombre que ha obrado mal, ¿qué es lo que me espera en la justicia de Dios? La condenación. Pero no recibimos condenación aquellos que somos llamados. Recibimos misericordia. Recibimos gracia de Dios. Este llamamiento, hermanos, que nosotros, en el cual Dios obra en nosotros, va a generar, después de presentarnos a Cristo, de mostrarnos la cruz y darnos esperanza ¿de qué? De vida eterna, ¿en quién? En Jesucristo. Eso es lo que Dios obra en el creyente. ¿Sale? Pero, mientras llega esa promesa de vida eterna, hermanos, mientras esa promesa se hace visible, ¿y de qué manera se hace visible? Pues el día que nosotros partamos de este lugar, es cuando vamos a heredar la vida eterna. Hoy tenemos la esperanza.
cuando muramos recibiremos esa promesa. Pero, hermanos, la esperanza a la que se refiere el llamamiento del texto del versículo 18, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, es, hermanos, y escuchen bien, no es de manera individual, no es solamente lo del creyente, sino que esta esperanza a la que se refiere es a la esperanza de unir a este creyente, ¿a dónde? Dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la esperanza a la cual el texto nos está diciendo que ellos deben de estar aguardando. Que no hay cristianos solos, hermanos. Hay algo que nosotros debemos de entender. No hay cristianos que caminen solos en este mundo. Ese es un invento que este mundo se ha hecho. ¿Para qué? Para que aquella persona que cree que no necesita de la iglesia pueda seguir practicando su vida como él quiere. Desecha a la iglesia de Dios, pero quiere a Cristo. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿en qué parte de la Escritura nosotros podemos conciliar esto? Desechar a la iglesia de Cristo y desear a Cristo. Muchos teólogos, hermanos, muchas personas ponen este ejemplo. ¿En qué momento a ti como persona te dicen, sabes que me caes bien, pero tu esposa me cae mal? Es obvio que no puede ser. Me recibes a mí y a mi esposo, no tienes nada. Y de la misma manera es en el Señor. Recibes a Cristo y recibes a su esposa, la iglesia. No puedes solamente tener a Cristo, ¿sí?, y desechar a su iglesia. Es imposible, hermanos. No se puede. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, lo que Pablo les está diciendo y por lo cual está orando es que ellos puedan alcanzar a entender que el propósito de Dios al llamarlos a ellos primeramente de manera individual es para que la esperanza de la gloria, en este caso para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, es que ellos entiendan que Dios está formando su iglesia, que Dios está trayendo a personas de uno o de otro lado que están uniendo. ¿Para qué? Para que al poder estar ellas reunidas, realmente ellos puedan manifestar el cuerpo de Cristo. Ellos no son los únicos. Hay más cristianos. Así como nosotros, hermanos, no somos los únicos. No somos los únicos que tenemos esta doctrina. No somos los únicos que pensamos de esta manera. Y por eso siempre les digo, lo que ustedes escuchen aquí, compárenlo con las Escrituras. Y si tienen duda, busquen a su predicador favorito de sana doctrina, obviamente, no vayan a buscar a cualquier predicador, y puedan comparar lo que se está diciendo. A veces hay diferencias, pero diferencias, hermanos, no de decir que yo pienso esto y él piensa aquello, sino en las cuestiones, porque acuérdense que Dios da el conocimiento, y ese conocimiento nos debe de estar alumbrando. Y si el hermano tiene un año metido en el texto, ¿te imaginas qué cosas el Señor le ha dado? ¿Qué cosas Dios le ha proveído? ¿Con qué cosas Dios ha bendecido a él y a su iglesia? Nosotros estamos empezando, hermanos. Seamos pacientes en esa parte, pero también veamos cómo el plan de Dios es traer y formar en este mundo, desde aquel tiempo, cuando Pablo estaba predicando en la iglesia de Éfeso, unir realmente a todos los creyentes en un solo cuerpo, que es la iglesia. Cuando nosotros leemos todo este texto, hermanos, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, leemos que todo esto que Pablo está orando es para los propósitos de la iglesia. Por eso dentro del contexto se encuentra esa parte, para que sepan cuál es la esperanza. Efesios, no crean que son los únicos. Iglesia bíblica, profesional, pacto de gracia, no crean que son los únicos. Hay más hermanos, más personas, más creyentes que miran las Escrituras como nosotros las miramos, que apelan a las Escrituras, que descansan en las Escrituras, que tienen la misma doctrina que nosotros. Por eso es que Pablo les está diciendo, no solamente mírense a ustedes, sino vean totalmente todo lo que Dios está haciendo a través de todos los creyentes. Y parte de ello, hermanos, nosotros lo podemos ver en Efesios capítulo 4, dice el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fueron llamados en esperanza de ser unidos en un cuerpo. Y Pablo en el capítulo 1 les está diciendo que ellos conozcan primeramente que la esperanza a la cual han sido llamados. ¿Cuál es la esperanza a la que han sido llamados? Que sean unidos como una iglesia local. Que ese cuerpo de Cristo se haga visible. Que no solamente sean cristianos individuales. ¿Por qué? ¿Alguna vez has conocido a un cristiano que camina solo? Si has tenido la oportunidad de ver a un cristiano que camina solo, hermano, te puedes dar cuenta que trae cada idea, que trae cada pensamiento tan desfasado de la palabra de Dios, que realmente preguntas, te quedas preguntando y dices, ¿eres realmente un cristiano? Porque ellos creen otras cosas, ellos hablan otras cosas, ellos leen la palabra y te pueden citar textos, hablar de los textos, te pueden citar parábolas, hablar verdades, porque están escritas. Pero cuando ves su vida práctica, el conocimiento que ellos tienen acerca de Dios, y lo miras a través de la luz de la palabra de Dios, vemos que su pensamiento está torcido, hermano. Es diferente. Por eso Pablo nos está diciendo, tranquilos, no son los únicos, es una iglesia, son muchos. Y en esta iglesia, hermanos, dice Pablo, les da las directrices, sopórtense con paciencia. ¿Sabía que iba a haber diferencias? ¿Sabía que iba a haber probablemente algunos altercados? ¿Que iba a haber problemas? Por supuesto, hermanos, que sabía que lo que iban a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros mismos sabemos, nosotros nos damos cuenta que estamos en un cuerpo que todavía batalla con el pecado. Y si entre nosotros, hermanos, a lo mejor hay diferencias o hay opiniones divididas y demás, sabemos que Dios nos manda a soportarnos con paciencia y amándonos los unos a los otros. Por eso decíamos al principio, hay dos pensamientos, lo que dice el hombre, lo que dice Dios primeramente, y es verdad, y lo que dice el hombre. El hombre podrá pensar y decir lo que él quiera, podrá sentir lo que él bien le parezca, podrá decir lo que inclusive suene mejor y lo más apropiado. Pero nuevamente, hermanos, cuando la palabra de Dios habla de ello respecto al tema, a veces pareciera que Dios habla tan tajante, pareciera que Dios nos pusiera literalmente la mano en la boca y nos dijera, cállate. Y algunas veces, hermanos, tenemos que actuar de esa manera, porque nos conviene mejor no hablar o creer que estamos hablando la verdad, porque pecamos. Pero cuando Dios habla, cuando la Escritura habla, solamente nosotros guardamos silencio. Por eso dice el Salmo, estad quietos y mirad. Dios no nos pide nada que hagamos. Él simplemente nos dice, esténse quietos. ¿Por qué? Porque Él es el que al final de cuentas tiene la última palabra. Él tiene la verdad. Cualquier verdad, hermano. Dice en 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, hijos míos, y ve cómo habla como un padre, hijos míos, no se engañen. ¿Sale? No se engañen. Porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan. Y sean sus ministros y le queméis incienso. ¿Qué está diciendo, hermano? Es como un padre te está diciendo, hijo mío, no te engañes. ¿Por qué dice no te engañes? Porque obviamente las personas traían ideas, traían cosas en sus mentes que creían que eran las correctas. Por eso Dios les dice, hijo mío, no te engañes. El Señor te ha escogido para que estés delante de Él. Y delante de Dios
Hermanos, nosotros no podemos llegar a darle lo que nosotros pensemos que es lo más correcto. Delante de Él, dice, le debemos simplemente de servir. Y servir literalmente es lo que Dios ha dicho, solamente hacerlo. Y seáis sus ministros y le queméis incienso. Por esa razón, hermanos, es que estos hombres deben de entender que ellos han sido unidos. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. Ser un cuerpo en Cristo. Esa es la esperanza a la que ellos deben de entender. Que lo que ellos está pasando en ese lugar, en Éfeso, en ese momento, también va a ocurrir más adelante. Que no son los únicos, que hay más. Más cristianos, adoradores, conocedores de Dios. Que también van a empezar desde pequeños a conocer de Dios. Pero que en el alumbramiento, por medio de la revelación y la sabiduría de Dios, vamos a poder alcanzar a entender que somos parte de un cuerpo total, de un cuerpo entero, que es Jesucristo. Por tanto, hermanos, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Simple, unirnos al cuerpo de Cristo, manifestar la iglesia local, creyentes verdaderos, genuinos, que caminan de la mano de Dios, que son temerosos, que buscan del Señor, que se animan, que se soportan, que se aman. Esa es la iglesia, hermanos. Y sabemos que no hay iglesias perfectas. Decíamos que hay iglesias saludables, en donde se está trabajando esa obra, en donde podemos ver verdaderamente que se está llevando a cabo un orden, hermano. Un orden realmente. Es terrible cuando se tiene la doctrina correcta, pero no un orden. Porque dices, ¿qué pasó con la doctrina? No ha afectado los corazones de los hombres. La segunda cosa, hermanos, que Pablo quiere que estos hombres, mujeres, creyentes de Éfeso sepan es, dice nuestro texto, Efesios capítulo 1, dice 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza, que ya hablamos de esa esperanza, es unirlos a Cristo en una iglesia local. Y dice el 2, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Al igual que el punto anterior, hermano, las riquezas de la gloria de su herencia no se refiere a bendiciones individuales. Esas bendiciones nosotros ya las vimos, versículo 3 hasta el versículo 14. Han sido llamados, han sido escogidos, han sido predestinados, han sido sellados. Todas esas bendiciones se tienen como creyente individual. Pero en todo el contexto, hermano, está hablando de la iglesia en general. Por lo tanto, nosotros decimos que las bendiciones individuales no son las que están hablando en este caso Pablo, sino aquellas que se manifiestan al cuerpo de creyentes. ¿Cuáles son aquellas? Aquellas que han sido unidas mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles? Los que cada uno de ellos pasaron mediante el arrepentimiento y la fe. Estas cosas ya pasaron, pero acuérdense, los está uniendo el Señor. Es lo que hace realmente su palabra, unirnos. Esas son las riquezas de la gloria. Ellos son la preciosa herencia. Y ustedes deben recordar el sermón que vimos cuando hablamos en el versículo 11, en él mismo, asimismo, tuvimos herencia. ¿Quién era la herencia de Dios para este pueblo, para este mundo? ¿Quién era realmente la promesa que Dios había dado a este mundo para que las naciones los vieran y ellos pudieran entender que había un Dios que los conocía y los hacía vivir de manera correcta para la gloria de Él? Ellos mismos eran esa herencia, el pueblo judío, en el primer llamamiento que Dios hizo a ellos. Ellos eran esa herencia, hermanos. Ellos eran la preciosa herencia que Dios había dado a este mundo. El regalo que Dios había mostrado para manifestar su infinita sabiduría y su gracia a los santos que se estaban santificando en el pueblo de Israel.
es en la iglesia, hermanos, porque acuérdense que ellos despreciaron esas promesas de Dios, no quisieron y le dieron la espalda. Pero ahora Dios, mediante un mejor pacto, en Jeremías 31, Él va a levantar un mejor pacto. Es en la iglesia de Cristo. Es en donde los tesoros eternos, como el perdón, la paz, el amor, la misericordia y la bondad de Dios, se manifiestan entre sus santos. Esa es la herencia, hermanos, las riquezas de la gloria de su herencia entre sus santos, en donde realmente la vida cristiana se viva como Dios mismo nos pide que la vivamos. Esa es la manera en la cual Dios está enriqueciendo a este caso a sus santos, por medio del cual está haciendo visible a los incrédulos, a los que no son creyentes, dónde es que están las riquezas de su gloria. ¿En dónde? Dentro de su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿El lugar? No es el lugar, hermanos, es entre sus santos. Por eso que es que decimos el perdón, la paz, el amor, la misericordia, la bondad, todas esas cosas, ¿dónde las puedes encontrar? Allá afuera. Allá afuera podrías hallar perdón entre las personas. Allá afuera podrías ver a una persona que realmente perdone como Dios mismo lo manda. Allá afuera podrías mirar a una persona, ya sea hombre, mujer, lo que sea, podrías decirle si realmente ha perdonado. Creo que esa persona diría, pues sí, pero no se me olvida, literalmente. ¿Podrías hallar paz allá afuera? ¿Podrías hallar en ese caso amor allá afuera? ¿Cuántos años estuvimos viviendo en ese mundo? ¿Tú encontraste realmente el perdón? ¿Encontraste la paz? ¿Encontraste realmente el amor? ¿La misericordia y la bondad de Dios está entre los incrédulos? No se puede encontrar esas cosas allá afuera. Esas cosas están aquí, hermanos. Y esas cosas forman parte de las riquezas de la gloria de su herencia entre sus santos. Aquí puedes hallar perdón, por supuesto que puedes hallar perdón. Y debe de ser forzosamente un perdón genuino. ¿Por qué? ¿Acaso Cristo nos perdonó a medias? ¿Cristo nos perdonó a la mitad? ¿Cristo nos echa en cara nuestras cosas cada vez que nos equivocamos? Claro que no. Él dijo simplemente que perdonaría nuestros pecados y jamás se volvería ¿a qué? A acordar de ellos. Jamás. Jamás, hermano. Por la eternidad, por cuanto Él es eterno, jamás los pecados que nosotros hemos cometido y que seguimos cometiendo y que seguiremos cometiendo, jamás nos los volvería a recordar, porque han sido perdonados en Cristo. Por eso es que aquí, dentro de la iglesia, puedes encontrar perdón genuino, porque te estás encontrando, te estás topando, en este caso, con cristianos verdaderos. Si realmente hay cristianos verdaderos. Aun cuando mi hermano me diga y me haga y demás, perdono, porque alguien más que yo me perdonó a mí. Amo y temo y genero paz. No me abstengo de bendecir con lo que Dios mismo me ha dado a mí, con mis dones, lo que yo sé hacer, lo que sé utilizar y la manera en la cual Dios mismo me ha llevado a poder entender. No privo a mis hermanos de esa gracia de Dios para poderla compartir junto con sus hermanos. Porque la luz que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, recuerda, esa es la búsqueda de Dios que tú haces diariamente. Pero qué bendición poder traer esa bendición que Dios te ha dado y que te ha funcionado y poderla compartir con los hermanos. El poder exhortar, el poder corregir al hermano, por amor al hermano, por amor a su alma, por amor a Cristo. Todas esas riquezas, hermanos, son de la gloria de su herencia entre sus santos. Esas están aquí. Jamás las vas a poder encontrar allá afuera. No hay. No va a haber. ¿Quieres experimentar, dijimos, perdón genuino? Debes de mirar realmente a un cristiano genuino. ¿Quieres experimentar realmente la paz entre tus hermanos de la iglesia local? Debes de ser un cristiano genuino. ¿Quieres vivir realmente el amor genuino? Debes de estar y pertenecer a una iglesia local. Y estoy hablando de pertenecer, no de venir. Porque venir, hermanos, cualquiera. Pertenecer, comprometerse. Y es parte precisamente de las enseñanzas que se han estado dando en la iglesia acerca de la membresía.
¿Quién realmente está comprometido con la iglesia? ¿Quién realmente mete las manos por la iglesia de Cristo? No que rescatemos o que hagamos algo para añadir a la iglesia de Cristo. Cristo lo ha hecho. Sino comprometernos verdaderamente por su iglesia, hermanos. Como iglesia, hermanos, se tienen todos estos tesoros. Cada uno de ellos. Son joyas y diamantes de gran valor, que pueden ser llevados en los corazones de los creyentes para ser depositados, ¿sabes en dónde? Primeramente, dentro de los mismos creyentes, animando primeramente a la iglesia. Pero también, hermanos, para poder ir y poderlos llevar a los que están allá afuera, porque los de allá afuera no conocen. Para que de esa manera la iglesia, sus santos, sus miembros, aquellos que han sido redimidos, realmente puedan enriquecer a las pobres almas sedientas que tienen sed de justicia y que están allá afuera. ¿Con qué les hablamos? ¿Con qué animamos a una persona que no conoce de Dios? Diciéndole que todo va a estar bien. No seríamos y nos volveríamos mentirosos. Si le decimos, todo está bien, no te preocupes. Llevemos de la palabra de Dios, hermano. Estas joyas, estas riquezas, si tú has experimentado el perdón, ¿quién mejor que tú, que el Señor te va a poner con alguien para que puedas realmente compartirle lo que es el perdón genuino? Muéstrale a Cristo, como Él siendo santo, como Él siendo justo, y Dios, como Él condenar a Él cuando tuvo que habernos condenado a nosotros por nuestros pecados, como Él lo hizo sobre Él. Puedes encontrarte allá la persona afuera que ha sufrido toda su vida y que nadie la quiere. Muéstrale a Cristo como debe de ser y va a encontrar en Cristo realmente su apoyo, su sustento, un Señor y un Salvador. Para todo caso, hermanos, Cristo es la respuesta. Para cualquier cosa, para cualquier adversidad, para lo que hay allá afuera, pobreza, hambruna, enfermedades, guerras, violencia, injusticia, para todo eso es que se presenta a Cristo. Nosotros no podemos solamente decirles, Cristo te ama, y eso es todo. Debemos decirles primeramente lo que es el Evangelio. Y ellos, una vez que entiendan y conozcan el Evangelio, van a entender verdaderamente por qué Cristo los ama. Todas esas riquezas, hermanos, están aquí, pero de aquí nos enriquecemos todos. Pero también de aquí Dios provee para los de allá afuera, porque Dios tiene misericordia inclusive de los de allá afuera. ¿Cómo? Llevándolos y llevando su palabra hacia esos lugares. El tercer punto, hermanos, por los cuales Pablo quiere que también esta iglesia entienda por qué es que el conocimiento de Dios está siendo dado y cómo ellos lo deben de entender, es, dice nuestro texto en el versículo 19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto es lo que Pablo mayormente quiere que la iglesia pueda entender. Que no solamente, hermanos, y cuando digo entender, deben de considerar, hermanos, esta palabra, aclarar. Ellos ya lo conocen, pero hay cosas que todavía no entienden como deben de ser. Por eso es que necesitan ser aclaradas. Y la única manera de poder ser aclaradas es que ellos puedan ser constantemente confrontados con la propia Escritura. Otra razón, hermanos, por la cual los creyentes deben de ser alumbrados en la mente de sus corazones, dijimos, es para entender lo que todo este texto nos dice, desde el 19 hasta el 21. Lo que Pablo les está diciendo es que el poder que resucitó a Cristo de los muertos, el poder que obró desde la eternidad, hermano, desde antes de la creación, que formó cada una de estas cosas en este mundo,
que le puso un orden, que trajo la luz, que acomodó cada uno de los astros. Ese poder que a su voz, a su palabra, las cosas empezaron a suceder. Que ese poder que vino a este mundo y que se encarnó en María sin la necesidad de la intervención humana de un hombre y de una mujer. Que ese poder, hermano, que sustentó a Cristo, que ayudó a Cristo, que miró a Cristo y que estuvo siempre en Cristo. Que ese poder que le dio la fuerza para poder ir a la cruz, para no desprenderse de la tarea que Cristo tenía. De ese poder que lo llevó literalmente a dar su vida en rescate por aquellos que Dios le ha dado. De ese poder que lo puso en la cruz y que no le hizo desmayar. Que ese poder, hermanos, que mayormente le resucitó, y que ese mismo poder que lo subió literalmente a los lugares celestiales en donde Él ahorita está, gobernando a la diestra del Padre y le ha dado señorío y autoridad sobre todas las cosas, hermano, que ese mismo poder es el que ahora está obrando en la vida de los creyentes. Es ese mismo poder, hermanos, porque es el mismo Dios el que está obrando en ellos. Pablo quiere que entiendan que ellos, hermanos, que han sido llamados, están siendo perfeccionados, están siendo totalmente limpiados y santificados a través de ese poder que obró en Jesucristo. Ese poder sigue presente, hermanos. Es Dios mismo. Él no se ha desprendido de su creación. Él no se ha desprendido, hermanos, literalmente de nosotros. Él está hoy en este lugar, hermanos, a través de su Espíritu. Él está, hermanos, en cada uno de nosotros, mirando y recordándonos lo que la palabra de Dios obra en nuestras vidas. A algunos de nosotros redarguyéndonos, a algunos de nosotros trayendo a nuestra mente recuerdos de pecados, a algunos de nosotros alumbrando nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que algunos de nosotros también podamos mirar y contemplar su palabra, que le lleven en la semana, y puede ser que Dios les esté dando luz a lo que antes no entendían. Ese mismo poder es el que los está convenciendo. Es el mismo poder que los lleva a poder obrar y a contemplar las riquezas que ustedes tienen al poder ser iglesia de Dios en Cristo. Ese poder, hermanos, es Dios mismo a través de su Espíritu, y es el que está obrando en ustedes. Por eso Pablo les está animando y les está diciendo que ellos, dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que hemos creído. ¿En quién opera ese poder? En los que han creído. Es así de fácil, hermano. Ese poder eterno opera en los que han creído. Y debes de considerar, hermano, cuánta es la misericordia de Dios. Que ese poder eterno que está obrando en ti, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Y Pablo, lo que está hablando en ese momento que está escribiendo, hermanos, tiene vida, pero es una vida física. Pero Él nos dice, nos dio vida juntamente con Cristo, una vida espiritual, una vida eterna. ¿Cuánta seguridad, hermano, debe de traer estas palabras a la vida de aquellos que han creído? Porque es lo que Pablo quiere hacer en estos hombres de la iglesia de Éfeso. Darles esa seguridad de poder entender, primeramente, como dijimos, que ellos sepan que la esperanza a la cual han sido llamados es ser parte de la iglesia. Y que posteriormente, que ellos mismos, al ser una iglesia, gozan de las riquezas de su herencia entre los santos, viviendo una vida realmente cristiana entre ellos mismos. Y ahora que entienden eso, que también puedan entender que todo el poder de Dios que obró en Cristo para resucitarlo de los muertos, también está presente en ellos, como iglesia local. Como iglesia local, hermanos, hoy, en este día, es que la presencia de Dios se hace visible. En este día, hermanos, es que Dios mismo, ¿acaso no ha dicho Él en su palabra, en Génesis 2:3, que Él mismo apartó un día entre 7, y este día fue el que bendijo y lo santificó? Este día tiene riquezas, hermanos, tiene bendiciones. Este día realmente nosotros debemos de mirarlo, no con nuestros ojos físicos,
sino con los ojos del Espíritu, aquellos que nos muestran a Cristo. Por eso es que este poder, hermanos, dijimos, es el que está obrando también en la iglesia de Éfeso, es el que obró en la iglesia de Corinto, es el que obró en la iglesia de los Colosenses, es el que obró en la iglesia de Tesalónica, es el que obró en la iglesia de Europa, en la iglesia de América, en la iglesia de México, en la iglesia de Tizayuca, y es el que obra en la iglesia de esta iglesia, el Pacto de Gracia. ¿Acaso Dios puede ser limitado en su poder? Por supuesto que no, hermano. No puede ser limitado. Por eso es que creemos verdaderamente, hermanos, que si Él obró de esa manera en aquel tiempo, Dios puede seguir obrando, porque Él no cambia. Él permanece y sigue siendo fiel, es inmutable. Sigue obrando a través de este mundo y a través de su iglesia local. Por eso es que no hay tesoro más hermoso, hermanos, que ver una iglesia realmente constituida. Una iglesia en donde haya autoridades que Dios ha dado. Nada de autoridades que el hombre invente, autoridades, pastor y diáconos, nada más. Y posteriormente, miembros, la membresía, la iglesia. Y que esta iglesia, juntos, caminando de la mano, amándose a unos a otros, soportándose, siendo pacientes, juntos y en armonía, poder adorar, poder cantar, poder saber a quién lo estamos haciendo. Saber que nadie es más ni nadie es menos. Aquí no hay profesiones, aquí no hay rangos, aquí no hay nada de ese tipo de cosas. Porque delante de Dios, hermanos, todos somos los mismos y fuimos los mismos, pecadores. Todos pecadores. Y ahora que estamos en la iglesia, somos hombres y mujeres redimidos, perdonados por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es más ni nadie es menos. Pero en el orden de Dios, Dios le ha placido poner autoridades para poder llevar ese control. Y una vez que se tiene, ¿qué es lo que se tiene? ¿Qué es lo que realmente a nosotros, hermanos, nos hace ser una iglesia? La palabra de Dios y la adoración. Son las ordenanzas, la disciplina. Pero mayormente, hermanos, estas cosas vienen en su palabra. Por lo tanto, es su palabra y la adoración. Eso es a lo que se iba a dedicar Adán en aquel día, antes de perder el reino. A dedicarse a conocer a Dios y a adorar a Dios. Entonces, hermanos, además, Cristo ha sido puesto por Dios Padre por excelencia para gobernar sobre toda la creación, hermanos. ¿Por qué? Porque dice, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no en este siglo, sino también en el venidero. Cristo es quien ha sido puesto por el Padre. Él es gobernante, porque está a la diestra de Dios, y Él tiene toda autoridad y poder sobre lo invisible y lo visible. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es por la eternidad. Él sigue siendo el Hijo de Dios, Dios mismo. Es nuestro representante, hermanos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Él es las primicias. Lo que Él está haciendo a la diestra del Padre es representarnos a nosotros, dándonos a través de la promesa de la herencia de la vida eterna, y mayormente a través de estas cosas que quiere Pablo, inspirado por la obra del Espíritu Santo, que nosotros entendamos. Que hemos sido llamados, hermanos, no para caminar solos, sino para estar juntos, vivir juntos. A donde quiera que Cristo se encuentre, hermanos, nosotros estaremos con Él. A donde sea que Él gobierne, nosotros le serviremos. A donde sea que Él se mueva, su iglesia va con Él. Él es el mismo y su obra de salvación va más allá, hermanos, de cualquier cosa que el hombre pueda imaginar. Finalmente, en el versículo 22, dice la Escritura, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Después de mostrarnos cómo el poder de Dios obra en Cristo
y cómo es que le dio el señorío sentándole a su diestra, ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda cuáles fueron los logros por los cuales Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuáles son esos logros para la creación y posteriormente para su propia iglesia? El mismo texto, hermanos, nos los dice. En la creación, Cristo ha restaurado todas aquellas cosas. Dice la Escritura en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué cosas? Todas aquellas cosas que el primer Adán perdió. Todo aquello por lo cual este mundo está caído. En Cristo, al haberlo resucitado, ahora quiere que la iglesia vea que en Cristo Dios ha restaurado y ha prometido la restauración de esa primera creación. Las primeras cosas, dijimos, que se perdieron, ahora en Cristo son recuperadas. Por lo tanto, el creyente tiene la confianza para poder saber que va a volver a la primera relación que se tenía con Dios. El poder habitar delante de la presencia de Dios. Una relación, hermano, en donde el único que experimentó esta relación fue Adán, pero la perdió. Y ahora en Cristo, esta relación se vuelve a recuperar, porque vuelve a restablecer, vuelve a unir lo que se había perdido. Vuelve a existir una comunión con el Creador. Y en la iglesia, como nosotros lo vemos en el versículo 22, continúa, y sometió todas las cosas bajo sus pies, esto es la creación, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Dios mismo dio a Cristo por cabeza. ¿A quién? A la iglesia. Él es nuestro representante, nuestro mejor representante. El único representante, hermanos, que la iglesia de Cristo puede tener. Él es el representante. Cristo como cabeza, hermanos, de la iglesia señorea y gobierna sobre ella. Y cuando nosotros decimos que Cristo es la cabeza, es porque en Cristo, y a través de su palabra, hermanos, están escritas todas las cosas que Dios quiere para su iglesia. ¿Y qué es lo que Pablo nos está mostrando que quiere para su iglesia? Que el entendimiento, el conocimiento que ellos tienen pueda ser progresivo, que no sean cristianos pequeños. Y que después de eso, ese conocimiento pueda ser aclarado, pueda ser alumbrado, iluminado a la luz del entendimiento de las propias Escrituras, de los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Eso es lo que nuestro Señor quiere. Él, hermanos, dijimos, al ser cabeza, señoría y gobierna, y nos muestra la manera correcta de poder adorar a Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque fueron precisamente, como dijimos hace un momento, las primeras cosas que se perdieron. El poder adorar y conocer a Dios. Ahora Cristo las vuelve a recuperar para nosotros. ¿Qué nos queda? Conocer y seguir adorando a nuestro Dios. En el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. La cual es su cuerpo. Veas, hermano, cómo Pablo nos está comunicando que la iglesia reunida, en donde los santos reconocen a Cristo como Señor y Salvador, es literalmente la manifestación ¿de qué? De su cuerpo. La iglesia reunida es la manifestación de su cuerpo, y siendo la cabeza, Cristo mismo. Y algo sorprendente que debemos de considerar es que su manifestación, hermanos, no es parcial. Es decir, cuando nosotros nos reunimos como iglesia local, hermanos, la manifestación de Cristo no es parcial, sino como dice nuestro texto, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando la iglesia se reúne con motivos de adoración y exaltación de Dios y su palabra, se tiene lo único y lo suficiente para poder llevar a cabo la tarea de poder conocer y adorar a Dios. No necesitamos métodos, no necesitamos cosas extraordinarias, no necesitamos cosas novedosas, no necesitamos traer algunas formas, maneras
cosas que el hombre tiene que estar inventando para que la iglesia de Dios se manifieste. Si la iglesia tiene conocimiento y entendimiento de lo que está haciendo, si la iglesia se reúne en santificación y vidas santificadas entre los creyentes, si hay autoridad que Dios ha dado, entonces se tiene a Cristo. Y Cristo, dijimos, es la plenitud de aquel que lo llena todo. Por lo tanto, cuando la iglesia está reunida, tenemos a Cristo y nada más nos es necesario. Es suficiente tenerlo ahí. No necesitamos nada más que anunciar la obra de Dios a través de Cristo por la manifestación de su Espíritu Santo. Eso es lo mejor, hermano. Cuando se implementan cosas, tú ves a los creyentes cuando salen de las iglesias y te hablan más de cómo estuvo la adoración, de cómo estuvo esto, de qué pasó, los eventos, las reuniones que hicieron. Pero cuando les preguntas acerca de la palabra de Dios, son chispazos que de repente les llega a la mente esforzándose, cuando debería de ser realmente la palabra de Dios la que los confronte. En conclusión, hermanos, todo conocimiento que viene de Dios debe de ser iluminado o aclarado constantemente por la comunión del creyente con Cristo. Nuestras oraciones deben de enfocarse en la verdad que Dios mismo ha manifestado para sus santos dentro de su propia palabra. Jamás debemos de ver las promesas de Dios de manera individual. Hay promesas de manera individual, pero debemos de ver en qué contexto nos las está diciendo, hermanos. En este contexto nos está hablando de la iglesia. Saber lo que Dios requiere en su palabra nos lleva a dejar de estar pensando en nosotros mismos y considerar el plan de Dios a mayor escala. Su iglesia es la preciosa herencia que Él ha dado en este mundo para mostrar las maravillas de los tesoros eternos, y mayormente Él ha puesto a Cristo como la cabeza de la misma. ¿Para qué? Para darnos ejemplo de cómo vivir de manera individual, pero también cómo vivir de manera congregacional. Cristo es la restauración de todo lo perdido. Es en Él que cada una de las cosas, hermanos, volverán a ser como las primeras. La manifestación de la prueba de esto es que la iglesia de Cristo en este mundo no necesita nada que el hombre o las sociedades humanas puedan añadir, sino solamente la plenitud de aquel que lo llena todo, el conocimiento de Dios, Cristo mismo, Cristo revelado. Amén. Bueno, Señor.